Buenos días. Es un honor enorme poder presentar a un amigo entrañable de la Fundación y de la Libertad, Mauricio Rojas, un hombre de 3 países. Nació en 1950, vivió 23 años en Chile, de donde tuvo que huir por la persecución del régimen autoritario militar, y en busca de la libertad se refugió y encontró asilo en Suecia, donde vivió 35 años, mucho más que los que vivió en su Chile natal. Actualmente, desde hace 5 años, está viviendo en España. Tenemos delante de nosotros a un extraordinario profesor sueco y profesor e investigador español, que es Mauricio Rojas, con una materia prima chilena de primera calidad. Toda su vida ha sido la búsqueda de la verdad en la libertad. Fue miembro del Parlamento sueco y ha sido un hombre que con sus escritos y su prédica ha conseguido la conversión de esa estrafalaria construcción socialista que se llamaba el estado de bienestar, para transformarlo no en una jungla capitalista, sino convertirlo en la sociedad del bienestar, donde los que consiguen y gestionan su propio bienestar son los propios integrantes del pueblo y no la burocracia política que vive a costa del pueblo. Ha escrito importantes libros sobre el tema del financiamiento de la educación, porque en su patria adoptiva, en Suecia, existía una escuela que, en traducción de palabras comunes, la escuela sueca, en sus primeros tiempos en Suecia, de Mauricio Rojas, era lo que nosotros diríamos una escuela en joda, como es hoy la escuela argentina. Y mediante mecanismos que él explicó detalladamente, se consiguió pasar de esa escuela en jauja, por decirlo con una palabra más distinguida, a una escuela de excelencia, como es hoy la escuela sueca. Mauricio Rojas fue un protagonista importante de ese proceso. Pero no ha dejado de preocuparse por los problemas argentinos. Y esta es la segunda oportunidad que ha escrito un libro sobre Argentina, el segundo muy profundo, que se llama Breve historia de un largo fracaso. Esa es la historia de la Argentina. Fracaso que, si seguimos por estos caminos, terminan en la decadencia permanente, que es el horrible destino que nos espera si seguimos transitando la ruta que vinimos haciendo desde hace muchos años. Mauricio Rojas es un gran amigo, por eso nos dice la verdad, por eso no guarda absolutamente ninguna crítica que nos pueda ayudar a corregirnos de esta situación de decadencia en la que estamos metidos y que no nos damos cuenta. Por eso tengo el agrado de presentarle a un amigo entrañable, como dije al principio, de la Fundación, pero más que nada un amigo entrañable de la libertad. Mauricio Rojas queda a disposición de esta asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de una presentación tan generosa, uno quisiera irse para la casa, porque el riesgo es desencantarlos y quedar más mal de lo que el presentador lo ha dejado a uno. Así que muchas gracias y espero que el desencanto no sea tan grande. Les voy a presentar este libro que tiene este subtítulo bastante triste, Breve historia de un largo fracaso. Y le agradezco muchísimo a la Fundación Libertad por invitarme a hacer esta presentación. Pero no solo eso, sino que, como ustedes pueden ver en la portada del libro, la Fundación Libertad también es coeditora de este libro. Y más que eso,
la verdad es que es casi coautora en el sentido de que fue Gerardo Bongiovanni, a quien encuentro a menudo, un gran amigo, que en Madrid a comienzos del año pasado me conminó a actualizar mis estudios sobre Argentina, incluyendo el ciclo de los Kirchner y profundizando en distintos aspectos. Como ustedes saben, es casi imposible decirle que no a Gerardo Bongiovanni, y además que me parecía muy pertinente hacerlo, porque era evidente que Argentina estaba entrando en los tiempos difíciles, que vienen en esos fines de ciclo. Argentina ha vivido interminables ciclos de ilusión y desencanto, son ciclos populistas muy clásicos, y ya era evidente el año pasado de que todo indicaba que este último ciclo de ilusión y desencanto estaba entrando en la fase difícil, y eso lo hemos seguido comprobando de allí en adelante. Ahora bien, este es un libro de historia sobre la historia argentina, pero no es sobre toda la historia argentina, por supuesto. Es un libro que se concentra en los rasgos de la historia argentina que explican el reiterado fracaso en alcanzar aquel potencial que Argentina tiene, y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Entre lo que Argentina es y lo que Argentina debiera haber sido, hay un diferencial extraordinario. Y creo que no hay ningún argentino en su sano juicio que pueda negar esto. Por lo tanto, este libro se concentra en la patología, en lo que deforma, en lo que hace que Argentina caiga constantemente y se aleje de ese potencial que podría realizar. Ahora bien, siendo un libro de historia, tiene ciertas pretensiones acerca del futuro. Por supuesto que no es un ejercicio de futurología, pero tal vez dice un par de cosas sobre el futuro, o quiere decirlas. Primero, que el futuro más probable no es un futuro alentador. Toda la historia, las estructuras, la herencia, la mentalidad, tiende a reproducir el ciclo de ilusión y desencanto que termina frustrando las potencialidades argentinas. Y probablemente el 2015 sea el inicio de un nuevo ciclo, nuevas personas, nuevos protagonistas, pero en el fondo la misma dinámica. Eso es lo que lamentablemente 200 años de historia dicen, que lo más probable es que tengamos una repetición más o menos exacerbada de aquello que ha lastrado a la Argentina. Sin embargo, este libro también habla de un futuro posible, no el más probable, pero sí posible. Posible si lo hacemos posible. Posible si logramos reunir la fuerza necesaria para cambiarle el rumbo a la historia, para quebrar con las inercias, desarmar las estructuras que lastran la Argentina y no menos cambiar la mentalidad, a la cual voy a volver más adelante, porque el problema de Argentina supera mucho a las personas, incluso a las estructuras, y reside hoy día en una parte sustancial en la mentalidad, en la forma de pensar, que se ha ido desarrollando y consolidando en estos 200 años de reiterados fracasos. Eso es lo que el libro ofrece. Para los interesados, la librería Ross lo va a tener acá, lo tiene ya. Yo voy a estar allí como a las 12 del día para firmar si alguien quiere que se lo firme. Esto quiere decir, que si el 2015 va a ser un año de cambio, como esperamos, debe ser mucho más que un cambio de personas. Y es allí donde la historia es importante, porque tenemos que entender qué es lo que nos ha lastrado para entender qué tenemos que cambiar, y como se describe allí, es muchísimo más que cambiar personas. Bueno, quiero primero darles vamos a ver si esto funciona, ahí, una explicación. ¿Por qué un chileno sueco se interesa por Argentina? Creo que merece un par de palabras porque no es algo obvio. Bueno, evidente que todo chileno tiene en Argentina un gran referente, especialmente en mi juventud, cuando Argentina todavía era el país del cuerno de la abundancia. Ya estaba en un ciclo de profundo retroceso en realidad, pero respecto de la pobreza latinoamericana normal, bien representada en Chile,
venir a Argentina, visitar Buenos Aires, era llegar a Europa. Por lo tanto, hay siempre ese referente de Argentina, siempre ha significado mucho. Pero el que yo haya escrito un libro sobre Argentina tiene mucho más que ver, diría yo, con mi profesión como historiador económico. Yo soy doctor en Historia Económica, he sido profesor 20 años en la Universidad de Lund, en Suecia, y la verdad es que Argentina, para los historiadores económicos, representa una patología extraordinariamente extraña, casi única. Es que no hay ningún país que haya hecho tanto por defraudar las expectativas, el potencial que tenía. Argentina es un caso extraordinario de cómo se hacen todos los empeños, lamentablemente afortunados, exitosos, de no permitir que este país surja. Y por eso es que para un historiador económico, Argentina es como esas enfermedades tropicales extrañas para los médicos. Hay que estudiarlas porque son tan extrañas, porque son tan únicas. Así que yo ya desde hace mucho tiempo, tal vez 30 años, que venía dedicándole a Argentina, en lo que es la historia económica comparativa, a un lugar, ese lugar tan extraño que le pertenece. Mario Vargas Llosa decía por ahí que hay países pobres, países que se están haciendo ricos, países ricos, y después está la Argentina, como un caso extraordinario de un país que lucha por empobrecerse. Bueno, esa es la historia. Además, yo estaba en Suecia, por supuesto, el año 2001, a fines, cuando vino el desastre del Corralito, etc. Y mis amigos suecos, colegas, alumnos y amigos, me preguntaban qué pasa en Argentina. ¿Cómo es posible que ese país, mítico en Europa, mítico en Suecia también, se vinieron muchos suecos a Argentina? Fueron mucho más los gallegos y los italianos, pero también llegaron suecos. Y hay una mitología sueca, incluso hay un folclore sueco, ustedes no podrán creer. El más importante cantante popular sueco visitó la Argentina en los buenos tiempos, los tiempos de comienzos del siglo XX. Incluso hay unas canciones muy famosas que hablan de una tal Carmencita que un marinero sueco llamado Fritiof encontró en San Borombón. Y es una historia muy interesante porque Fritiof se enamora, por supuesto, de Carmencita, pero Carmencita se queda con un dueño de estancia que tiene miles de cabezas de ganado. Tal vez no lo quiere como podría haber querido a Fritiof, pero bueno, ahí estaba la riqueza de la pampa. Es un poco el destino de Argentina, un amor a veces equivocado. En fin, así que escribí ya el año 2001-2002 una corta presentación de las causas de la crisis argentina, para suecos, por lo tanto muy simplificada, y este libro viene a desarrollar, profundizar, actualizar ese estudio que ya hice en ese tiempo. Bueno, cuando uno estudia la historia argentina, uno advierte esto que ya les he mencionado, y es el eterno retorno de los problemas argentinos. De Argentina uno podría decir que es un país donde nada se olvida ni nada se aprende, todo se repite. La verdad es que es como una teleserie. Hasta uno puede perderse 10 capítulos entre medio y ir al 11º y sigue la misma trama, el mismo drama. Cambia las personas, las caras, los rostros, los nombres, pero el argumento se va repitiendo, las emociones se van repitiendo. Incluso los personajes parecen repetirse de vez en cuando. Si uno piensa en los grandes caudillos de la Argentina, los va viendo repetirse, incluso con ciertas mujeres a su lado, las caudillas argentinas que han, desde la hija de Rosas, Manuelita, hasta la famosa Evita Perón, y bueno, y después tenemos otros ejemplos más o menos notorios. No es por comparar ni disminuir a Evita que digo que hay otros ejemplos, pero así es. Esto quiere decir una cosa muy simple. Cuando se repite algo, es que las personas son menos importantes que las estructuras, menos importantes que la herencia que está formando a las personas. Y esto creo que es algo muy fundamental para entender la historia de Argentina, para entender también el futuro de Argentina, que no es un problema de personas, por eso que yo decía que el 2015 debe ser mucho más que un cambio de personas, sino que de estructuras y de mentalidades. Creo que uno de los errores fundamentales, si me permiten decirlo, para un foráneo, del análisis histórico de muchos argentinos, es que personalizan la historia de Argentina.
Dicen, Perón nos arruinó, o este otro, o Rosas, o Pedro y Juan o Diego. Sí, es cierto, pero cuando aparecen 10 de esos sujetos repetitivamente, tenemos que entender que hay algo más. Por algo surgen, por algo se repiten, por algo los eligen. Después de todo, Perón no cayó del cielo así un día que para algunos será maldito y otros bendito, sino que tenía una historia tras suyo que lo hacía posible. Algunos dicen hasta necesario en esa Argentina de los años 30 y 40. Por tanto, es un punto muy importante que el libro insiste mucho. Bueno, veamos un poco cuál es la anatomía de este largo fracaso. ¿Cuáles son los puntos en que yo quisiera centrarme para dar una explicación muy breve, por supuesto, en el libro hay mucho más, de esta historia que va de Rosas, la fundación de la República, y yo diría la fundación de los principales arquetipos argentinos, lamentablemente, pasando por Perón y llegando al régimen actual. Sobre el régimen actual solamente un detalle, no tiene nada de nuevo, nada. Es una repetición, pero es una repetición exacerbada de muchos rasgos problemáticos de la historia argentina. Exacerbada por una razón, hay más, pero la razón más importante y más simple es que Argentina ha tenido mucha plata este último tiempo. Pocos ciclos populistas han podido desarrollarse con una dotación de recursos tan extraordinaria como la que Argentina ha tenido gracias fundamentalmente al ciclo exportador iniciado en 2002, 2003. La verdad es que si uno compara los ingresos argentinos por las exportaciones con lo que era normal en los años 90, uno se da cuenta de que hay un excedente, un plus en estos últimos 10 años que equivale a más de 300.000 millones de dólares. Eso sobre lo normal, 300.000 millones de dólares extras, de los cuales lógicamente que el régimen se ha apropiado de una extraordinaria cantidad, elevando el gasto público argentino a un nivel que nunca había tenido. Ni siquiera bajo los primeros años de Perón, del 46 al 48, que son de una extraordinaria expansión del gasto público, esto ha sido superado, llegando hoy día probablemente al 50% de la riqueza argentina, y es una riqueza muy grande hoy día. Ustedes se imaginan el daño que puede hacer un régimen de este tipo con esos recursos extraordinarios. La deformación de la economía, de las mentalidades que se puede lograr cuando se dispone de toda esta cantidad de plata. Las clientelas que se pueden crear, las medidas proteccionistas que se pueden financiar, los subsidios que se pueden dar. Esa es la fuerza de este régimen y esa es la desgracia de este régimen. Porque los que vengan al 2015 van a tener que desmontar una maquinaria de subsidios, de clientelas, de deformaciones de la economía argentina de una magnitud extraordinaria. De hecho, pocos han tenido un desafío tan grande como el que tendrían los buenos si llegan a gobernar este país. Bueno, pero mirando un poco más y rápidamente, porque el tiempo va pasando, es indudable que el mal más viejo y más fundamental de Argentina es la forma de hacer la política. Política de patotas, de mafias, caudillos, clientelas y, lógicamente, autoritarismo. Quien dice caudillismo dice autoritarismo. Quien dice clientelas dice mafias. Quien dice Rosas está preanunciando el régimen actual, de una u otra manera. Y esto efectivamente es el nacimiento de la República. Argentina tiene una formación, unos 50 primeros años, que forman el paradigma político argentino, basado en la fuerza del hombre. El hombre que es el estanciero. Rosas es uno de los mayores estancieros, por supuesto, de la Argentina. Hay algunos mayores, muy amigos de Rosas, que tienen aún más tierra. Rosas llega a tener una cantidad de 300.000, 400.000 hectáreas, 500.000 de cabezas de ganado, creo, unas cantidades extraordinarias. La verdad es que Rosas es el prototipo del apropiador argentino.
y va a combinarse con este segundo hecho, que es un hecho paradojal, porque vivir en este país donde la pampa lo hace rico casi sin quererlo, o alguien decía, la pampa hace rica a Argentina por las noches porque durante el día los argentinos tratan de arruinarla. Era un mexicano llamado Cantinflas que dijo algo así. Es broma, pero tiene mucho de cierto. La pampa, unida al caudillismo, al espíritu de apropiación, al uso violento de la fuerza y de la política y del Estado para apropiarse, hace que la pampa se transforme en maldición. Porque la pampa es esa riqueza extraordinaria por la cual luchan todos los argentinos. Y algunos ganan y otros pierden, por supuesto. La pampa, y esto no es un tema exclusivamente argentino, en historia económica existe aquello que se llama la maldición de los recursos naturales, que justamente apunta a los países que tienen una riqueza fácil, que brota ya sea como petróleo, como riquezas mineras o como la pampa, a transformarse en sociedades rentistas, apropiadoras, donde apropiarse es más importante que producir y donde todos luchan por la redistribución. La lucha política no es por crear condiciones de producción, es habitualmente por quitarle al vecino que se ha apropiado de la riqueza natural aquello que otros quieren tener. Y desde Rosas, el gran apropiador, porque nadie privatizó y se apropió de más tierra que Rosas, pasando por Perón, gran apropiador de la riqueza agrícola, por supuesto, y destructor de la riqueza agrícola argentina. Es realmente trágico ver lo que pasa en esos años con la riqueza más importante de Argentina, hasta el día de hoy, y las retenciones. Seguimos viendo esta lucha por las riquezas de la pampa, los apropiadores de los cuales ya he nombrado. Es algo muy singular. Nadie privatizó tanto en Argentina, ni siquiera Menem, como Rosas, que privatizó una cantidad de tierra del Estado para él mismo y para sus amigos, los Anchorena y otros, que es realmente inusual. Sin embargo, este hombre es el símbolo de este régimen. Se ha creado hasta un instituto de revisionismo histórico para reivindicar a los caudillos, no solamente a Rosas, sino que a otros personajes muy pintorescos de la historia argentina. Y siguen siendo los apropiadores. Este régimen es un resumen de la historia de la apropiación a través del poder político. Y no tengo para qué darles ejemplo porque ustedes tendrán ya de esa historia suficiente. Y con ello se crea este Estado argentino que no puede ser mejor calificado que con el argumento o con el nombre que Octavio Paz le dio al Estado mexicano, al Estado del PRI, el ogro filantrópico. Esta tremenda maquinaria que saca, que estruja la sociedad y después da, creando clientelas. Yo alguna vez he llamado al régimen de los Kirchner como el clientelismo polimorfo. Llega a todas partes, se extiende desde los grandes empresarios hasta el piquetero del lugar más pobre de la Argentina. El sistema ha llegado a su perfección durante estos últimos años, justamente por los recursos que han habido. El populismo es una consecuencia de todo ello. Y lógicamente que la lucha redistributiva, que marca y define la política argentina. Y también otra tendencia que es muy antigua en Argentina, la tendencia a usar la renta de la tierra para proteger industrias, producciones, ramas que no son competitivas a nivel mundial. El proteccionismo argentino no es una historia de hoy, por supuesto. Bueno, hoy día Argentina tiene en los rankings internacionales el segundo nivel mundial, el segundo nivel mundialmente comparado en medidas proteccionistas. Hace un par de años tenía el primer lugar. Rusia la superó este último año. Argentina, descontando las medidas antidumping que son compensatorias en algún sentido, tiene más de 200 medidas proteccionistas en vigor. Chile debe tener unas 5 o 6 medidas para comparar dos países vecinos, dos modelos absolutamente distintos. Uno abierto al mundo, compitiendo, tratando de realmente potenciar su capacidad de estar en el mundo, y otro país que usa la tremenda renta de la tierra para aislarse del mundo
y crear una economía absolutamente incapaz de vivir sin el invernadero que le proporciona el Estado. Y eso es terrible porque lo hace a todos dependientes. Se pagó durísimo en la época de Menem para abrir esta economía. Y Menem, con todo el bandidismo que introdujo en el Estado, repitiendo ya una historia conocida, por lo menos creó una economía que podía enfrentarse al mundo, que podía vivir con el mundo. Y gran parte de los progresos de estos últimos 10 años son producto de los cambios de Menem, cosa que por supuesto que nadie querrá decir ni reconocer, pero hay que analizar la historia, especialmente en el campo argentino. La modernización del agro argentino es un producto de los 90, sin duda, que después da beneficios en los años 2000. O sea, los Kirchner cosechan lo que Menem siembra. No, por supuesto que esa historia no se va a reconocer nunca, pero es bastante evidente. En todo caso, esa es una de las tareas más difíciles de Argentina, desmontar el proteccionismo, abrir esta economía, porque eso cuesta. Pero como eso vive de una protección artificial que termina destruyendo las ramas más dinámicas de Argentina, el ejemplo de Perón clásico de los años 40 es, pero absolutamente paradigmático, cómo se estruja a la agricultura argentina, al agro argentino, para impulsar una gran industrialización, que fue sí muy importante, parecía muy exitosa, todos los latinoamericanos la querían copiar, pero no se daban cuenta que se estaba creando una industria que no era desarrollada, era subdesarrollada, no tenía ninguna capacidad de medirse con la industria internacional, crecía engordando y no desarrollándose, crecía subdesarrollándose, y volver a hacer eso realmente uno de los pecados capitales del régimen actual. Por último, yo les decía, si es muy difícil cambiar estructuras, clientelas, abrir un país, desarmar el proteccionismo, todo eso que hay que hacerlo para que este sea un país normal y no preso de las mafias y del Estado festeogro-filantrópico. Va a haber y hay que entrar en algo que es la mentalidad y la cultura. Aquello que los argentinos un poco divertidamente resumen como la viveza criolla. Ustedes saben que, bueno, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo. Y si algo no le gusta al argentino medio, es ser sonso. Como decía Borges, prefiere ser inmoral, pero no sonso. Sonso es el que labura, el que paga los impuestos, el que para frente al semáforo cuando está rojo y espera. El sonso es un anti-argentino, de acuerdo a la definición clásica del vivo, del madrugador, del chanta. No, el sonso es el personaje más deleznable en Argentina, porque no hace nada de eso. Yo no sé cómo sobrevive, si es que sobrevive realmente. Y la verdad es que yo creo que sobrevive, y yo he encontrado muchos sonsos que son mis amigos argentinos, con los cuales puedo conversar y estar con la billetera tranquila, etcétera. Pertenecen a otra cultura. Esa es la cultura del futuro posible, pero no probable. Eso es lo que necesita Argentina, gente decente, un régimen decente. Todo lo demás, hasta podríamos obviarlo, porque hasta se podría hacer mala política. Pero si partimos de crear una decencia básica en aquello que ha sido profundamente indecente, la política, el Estado, la connivencia política-economía, si todo eso pudiera cambiar, habríamos avanzado muchísimo. Sin embargo, es difícil cambiar esto. Es difícil porque el argentino medio se espera primero que el político sea ladrón y después que lo unte con algún subsidio. Y lo espera desde el gran empresario argentino hasta el último piquetero argentino. Y por eso se movilizan, por eso financian, por eso votan. Votar por los sonsos es un llamado un poco extraño en Argentina. Sin embargo, si algo tendríamos que aprender de esta historia, sería justamente eso. Por eso lo último que quiero decirles es justamente que tal vez el 2015 sea la hora de los sonsos. Suena increíble decirlo en Argentina, pero yo creo que sería el comienzo de algo distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Nos has puesto un espejo delante de nuestro rostro y hemos visto cómo somos. Tenemos que hacer un acto de humildad
no querer contradecir lo que nos dicen aquellos que nos quieren, un acto de humildad, reconocer cómo somos. Y entonces llegaremos a una conclusión, que me parece que es el resumen de esta conferencia. Hoy la Argentina no tiene una crisis económica. Hoy la Argentina tiene un serio problema de corrupción moral. Y la corrupción moral se aloja en la conciencia de los que gobiernan y también en la conciencia de nosotros, los ciudadanos. Ojalá reaccionemos a tiempo y en el año 2015 sea la verdadera hora del triunfo, porque los sonsos gobiernen. Gracias.